Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación a presentar esta serie de clases, 4 clases chiquititas, donde vamos a hacer un repaso de las propiedades principales de qué son los modelos de barcos y cómo se aplican en distintos contextos de biología. Entiendo que aquí hay variopinto de formaciones, entonces eso a nosotros nos genera una dificultad adicional, pero entretenida, que es cómo puedo mantener la atención de todos y todas, sabiendo que algunos tienen un enfoque a su lado y una base súper sólida en un área, versus otros y otras que tienen un enfoque y una base en otra. Entonces, rápidamente me puedo pasar de rosca en uno y colocar mucha matemática y perfecto, o dar mucho enfoque a la biología. Entonces, voy a intentar ahí, y lo que intentamos armar con Leonardo fue llegar ahí a un punto medio en el cual todos sean capaces de entender los conceptos que están pasando, pero también ser todo, de alguna forma, riguroso con lo que está pasando ahí. Es igual me obliga, de repente voy a ser medio informal en las definiciones o en las propiedades o en los resultados por razones evidentes, no quiero tener que hacer demostraciones demasiado extensas, pero sí al menos mostrarles la intuición de lo que está pasando. Ya, entonces, en ese sentido, lo que nosotros proponemos es un poco lo que está en este segundo párrafo, que es básicamente mostrar qué es lo que significa un proceso estocástico, en particular lo que tiene la característica de cumplir la propiedad de Markov, que vamos a definirlo en la clase de hoy día. Y bueno, las primeras clases van a estar dadas en estado discreto, voy a explicar bien que son discretos, pero básicamente son cosas exactas que están encapsuladas en un continuo con el tiempo. La primera clase de hoy va a ser cuánto tiempo y espacio discreto, la de mañana vamos a ver un poco de poblaciones cuando la hago interaccionar, y además les vamos a sumar la dificultad adicional de que el tiempo sea continuo, y después van a sumar la dificultad adicional que también el espacio sea. Entonces vamos a ir construyendo a poquito y mostrándole diferentes problemas que están relacionados con la primera clase que tuvieron el día de cosas en ecología y evolución. Como esas las puedo ver ahora desde el otro prisma, y cómo uno llega a observaciones que cuando la hago multidisciplinarias son más interesantes que cuando la hago multidisciplinaria. ¿Ya? Van a aparecer varios ejemplos. La idea es que podamos discutir sobre los ejemplos más que los detalles técnicos y ver cómo se los podemos extender para hacer cosas tal vez más reales. Ya, ahora dicho eso, igual voy a partir con un repaso bien básico, bien low level de lo que son las probabilidades y la variable aleatoria, algunas propiedades de teoría de conjuntos, de modo que podamos tener una base común en la cual conversar, que va también a servir a entender un poco lo que pasó en el curso del profesor Tejo en la mañana, que algunas de las definiciones fueron como muy rápidas y tal vez perdieron el foco de cuál era la potencialidad que estaba a ver. Entonces nos va a servir también a modo de repaso de este tipo de tener una base. Entonces, cuando hablamos de probabilidad, ya estoy en la escuela de estocástico, entonces la probabilidad y la incerteza está en el núcleo de todo lo que estamos pensando. Todos tenemos una pequeña visión de qué es lo que significa la probabilidad. ¿Sí? Si les pregunto, probablemente van a aparecer cosas como incerteza, como cosas que no son completamente ciertas, algunos van a estar pensando en un dado, algunos van a estar pensando en una moneda, y cosas del estilo. Entonces, cuando construimos la probabilidad, y es lo que vamos a hacer en las primeras 2 diapositivas, tenemos que intentar esta intuición, que todos la creemos como un preconcepto, llevarla a un objeto que sea formalmente definido, que nos permita hacer matemática estática. ¿Sí? Y el ejemplo clásico, si bien es como de perogrullo, pero uno lo tiene que insertar, es como qué pasa cuando llega la suma. Normalmente lo que tenemos en la mente es que la probabilidad de una moneda es que tiene 50% de un medio, rápidamente uno piensa eso, pero ¿qué significa que es un medio? No es lo que dice ahí, o sea, no es que si yo lanzo 10 veces una moneda voy a tener exactamente 5K y 5 sellos, eso no pasa. Pero si repito muchas veces el experimento, yo sé que esas proporciones, y si hago esta proporción empírica de cuántas caras tengo, ver cuántas veces hacer el experimento, eso sí se va aproximando a este valor de un medio. Y eso nos lleva a este concepto de la estadística clásica, frecuentista, donde yo digo, si puedo repetir un experimento muchas veces, las proporciones deberían estar cercanas a lo que yo debería estar observando, cuál es lo que está oculto detrás del experimento, y por eso hago el experimento y repito. Entonces tenemos que escribir de alguna forma algo que haga sentido con respecto a lo que estoy diciendo ahí. Y para eso vamos a ir a la definición más básica, que también la mencionó rápidamente Mauricio, pero no sé si todos lograron reportar sobre la sutileza de lo que estaba pasando, que es la diferencia entre un resultado per se y un evento. Y el resultado, en cualquier contexto, lo primero que voy a asumir es que tengo un gran espacio, que son las cosas que voy a observar. ¿Sí? Que el espacio muestral son las posibles muestras que voy a tener de experimento particular al cual voy a abordar. Cada uno de los posibles eventos que saque, de los posibles resultados que sale, lo voy a llamar resultado. Si le puedo dar un ejemplo en la siguiente diapositiva. Evento, entiéndalo como un conjunto de resultados.
Entonces, hay una diferencia entre tirar el dado y obtener un número, ¿sí? O generar un conjunto de posibles resultados del dado, como por ejemplo que fuera mayor que 1. No es lo mismo el resultado de obtener un 1, un 2, un 3, a decir cuál es la probabilidad de que el dado me dé algo mayor que 2, o me dé un número par. Y ahí tengo la diferencia fundamental entre lo que es un resultado per se, un número, algo específico, y un evento que de alguna forma es una colección, un conjunto de estos resultados. ¿Okay? Y un ejemplo en biología es bien básico. Pensemos que yo tengo una secuencia de DNA y puedo observar un tramo, un trozo de este DNA, de este ADN. Entonces, los resultados van a ser las posibles letras que estoy viendo. Adenina, timina, guanina, citosina. ¿Sí? Un evento sería una cierta combinación de letras. La probabilidad de obtener una combinación de letras. En este caso, tiene que ser todo. O sea, que tenga 3 letras que digan algo y yo sé que se tiene una interpretabilidad desde el punto de vista de la letra. O sea, ahí está la diferencia. El resultado en sí sería observar una letra, que también podría ser un evento. Un símbolo, no simplemente estoy pensando en esa letra, pero en general los eventos van a ser esta aglomeración de ciertos resultados que me van a dar conjuntos los cuales puedo mirar. Y voy a tener algo de notación, el espacio muestral, el espacio donde están todos los posibles resultados, lo voy a llamar obvio, primero en estos dos diapositivas, en estas dos primeras clases. Al evento nulo, lo voy a denotar por ese, y el evento nulo es un evento que no pase nada más. Entonces eso podría siempre pasar, lo único que si no pasa nada tiene probabilidad de hacerlo pasar. Entonces, siempre está en cualquier colección de eventos que yo trabaje, siempre va a estar el evento nulo, que es como que no hubiera pasado nada. Que de alguna forma si le digo no pasa nada y estamos llevando esta intuición de la probabilidad de algo posible, si no pasa nada, si tendría probabilidad de hacer. Como natural pensar de eso. Y del mismo modo, el espacio muestral grande va a ser como pasa algo. Y pasa algo tendría como el otro extremo. Ya, lo mismo lo que pasa, pero pasa algo, entonces tendría probabilidad. Y ahí un poco es donde voy a empezar a formalizar conceptos de los cuales uno conversa desde que es muy pequeño, pero que se demora un tiempo en entender cómo realmente está pasando. Y para un evento cualquiera, voy a utilizar esa letra SAP para hablar de la probabilidad de evento. Al final, lo que vamos a ver rápidamente es que la probabilidad es una medida, como cuán grande es ese evento sobre el espacio completo del espacio muestral de resultados. Sí, entonces, dado que aquí ya nos queda claro que lo que nos interesa es trabajar con eventos y los eventos son subconjuntos, necesitamos algunas cosas básicas del conjunto, que también a unos se las pasan muy chicos, pero después rápidamente se les olvida porque ya no las trabajamos. Entonces, la primera es la unión, que eso van a ser cosas que van a aparecer, pero mencionarlos. Cuando tengo dos eventos, la unión es la forma matemática de llevar al papel la conjunción O, que pase esto o lo otro. Y para que ese evento conjunto sea cierto, como es una O, me basta que uno de los dos pase, o ambos. Pero con uno de los dos eventos, ya estoy al otro lado. Si pienso rápidamente en la base nitrogenada, que al observar una base nitrogenada me salga adenina, guanina o me salga timina, citosina, pero que sea alguna de las 4 letras, sería un no, pero siempre va a salir, entonces eso tendría probabilidad 1 si efectivamente puedo definir correctamente el concepto de probabilidad. ¿Cierto? El I funciona con esta U hacia el revés, haciendo lo contrario. Como que para que algo sea cierto tienen que pasar ambas cosas a la vez. En el dado, el ejemplo clásico, es decir, que me salga mayor, que me salga par o que me salga impar, es algo que siempre va a pasar. Porque alguno de los números del 1 al 6 o va a ser par o va a ser impar, entonces se tendría la probabilidad completa de suceder. Pero que salga par y impar no puede pasar. No hay ningún número que a la vez sea par e impar. Entonces estamos un poco formalizando los conceptos que están aquí. Dos más, la negación se va a anotar con un complemento, con una C arriba o con una barrita, lo que me está diciendo es negar el evento que estoy observando. ¿Sí? Que haga frío, la negación sería que no haga frío. Y que sea positivo, la negación sería que sea negativo o cero. ¿Cierto? Y la recta de conjuntos es, si hago un diagrama de Venn clásico, más fácil explicarlo así, porque si no tendría que ser la intersección con el complemento, entonces ahí nos perdemos. Normalmente, en teoría de conjunto, uno trabaja con este diagrama de este estilo. Entonces, si yo tengo un conjunto A y un conjunto B, yo digo A sin B sería toda esta media luna que está. Sería todos los eventos que caen en este espacio, pero que no pueden estar en B. Yo tengo como las cuatro operaciones básicas con las cuales voy a trabajar. El espacio muestral lo estoy entendiendo como universo en este caso. Claro, en el gráfico, si quieres hacerlo como espacio muestral, uno lo nota acá. Cuando uno trabaja con igual, en teoría de conjuntos, todos, porque venimos del área matemática, sabemos que hay que tener cuidado
conjunto universo. Per se no es un conjunto, sino que es más pequeño la clase, y ahí hay que hacer una teoría especial si no tienen algunos conjuntos que son contradictorios. ¿Ya? Cosas que vamos a ver. ¿Qué pasa cuando dos eventos, como el que sea par e impar? Eso vamos a decir que son eventos que no pueden pasar a la vez. Y eso para tener ciertas particularidades cuando calculemos medidas. Sí, así que prefiero mencionarlo de inmediato, y lo único que está diciendo es que dos eventos los voy a llamar disjuntos, o una colección arbitraria de eventos los voy a llamar disjuntos, cuando las intersecciones, la pared entre ellos, no puedan pasar. O sea, son conjuntos de ese estilo que están absolutamente separados uno de otro. No tienen ningún elemento en común. Y voy a decir que la colección son mutuamente exclusivos del punto por parte, y aquí tendría que estar la intersección hacia abajo. Es cuando si tomo dos de ellos cualquiera y un intersecto, siempre dan vacío. De alguna forma, los conjuntos mutuamente exclusivos los vamos a utilizar un poco para separar el espacio, para aplicarlo de una manera más adecuada que la centralidad. ¿Ya? Y aquí tengo una equivalencia que es bien útil. Si es que en algún momento hacemos algún cálculo, probablemente no en esta semana, pero si el día de mañana tienes que hacer algún cálculo, esta es bien útil, que nos dice cómo calcular si tengo una unión de muchos eventos y quiero negar esa unión, cómo la tengo que ver en términos de la intersección. De repente es más fácil calcular, negar cada uno y después intersectar los resultados que unir el completo y intentar entenderse lo que está pasando en el completo, lo mismo a la inversa. Y básicamente aquí lo que me está diciendo es que no pase A o B, ¿sí? Es lo mismo que no pase ninguno de los dos. Y es como lógico si lo pensamos en términos de lenguaje. O sea, que dos cosas no pasen, o que alguna de las dos cosas no pasen, necesariamente tenemos que decir que no pase ninguna de las dos a la vez. Y lo mismo pasa con la intersección al revés, que dos cosas pasen a la vez, y niego eso, lo mismo que decir que alguna de las dos no haya pasado. Entonces, así se leen estas igualdades que están ahí. Voy un poco rápido. Si en algún momento hay dudas, por favor, deténganme en el momento, porque si no voy a empezar a acumular diapositivas y esto se va a transformar en una bola de nieve. ¿Sí? Entonces ya estamos casi a pie, ya casi tenemos todas las herramientas para poder hablar de la probabilidad. La última que nos falta es hablar de sigma álgebra. Y la sigma álgebra, entendámosla, van a ser el conjunto de cosas que puedo observar, que puedo medir. La probabilidad la voy a tener como una medida donde el conjunto completo va a tener medida 1. Entonces, yo quiero decir qué cosas voy a poder observar con el experimento que estoy llevando a cabo. Y solo a esas me van a interesar dentro del punto de vista metodológico. A eso lo voy a llamar sigma álgebra. ¿Ya? Es como el filtro bajo el cual yo puedo observar cosas. Y eso no hace una gran diferencia en el lenguaje de decir hay una diferencia entre ser improbable e imposible. Exactamente lo mismo. Algo con probabilidad cero no es posible, es improbable en este caso. Y es porque probablemente dentro del sigma que estoy trabajando no lo puedo medir, que tiene que hacer. No significa que no tenga nada dentro. Entonces son cosas que cambian un poco la noción, pero que contienen esta noción incluida de la probabilidad que queremos. ¿Cuándo voy a hablar de que algo es un sigma álgebra? Que es la palabra presión de mañanita, cuando pasen las siguientes cosas. Tengo una colección de eventos. Y acuérdense que los eventos eran subconjuntos del espacio más grande. Yo tengo muchos subconjuntos. Mínimo le voy a exigir que el espacio muestral esté en esta colección de eventos. A veces tiene que estar sí o sí, o sea, puedo observar el espacio completo. Segundo, si un evento está, entonces también va a estar la negación de ese evento. Entonces, si tengo un círculo dentro de este y lo puedo medir, como también puedo medir el completo, también podría medir lo que está afuera. Entonces, le voy a exigir a esa colección, a esa lista de posibles resultados que estén ambos. Y lo tercero, que si tengo una unión contable, si tengo algo que lo puedo numerar, evento 1, 2, 3, 4, 5, y así hasta infinito incluso, entonces la unión de ellos también está en este conjunto de conjuntos. Y con estos tres yo lo decimos álgebra, y con estos tres puedo construir una probabilidad. Y la probabilidad ahora va a ser un poco lo que les venía diciendo. Si yo tengo un espacio muestral y un sigma álgebra, entonces cualquier función que tome los elementos que yo puedo medir y le asocie un número entre 0 y 1, se va a llamar probabilidad a esa función siempre y cuando cumpla estas dos propiedades de acá. La primera es que el espacio completo le dé la probabilidad 1. Que es lo que estamos diciendo, que algo pase. Algo pase tiene probabilidad 1, por definición. Si no es así, significa que se están colando cosas que no las estoy observando, no estoy trabajando como siempre. Y lo segundo, si tengo una colección de eventos mutuamente exclusivos, y ahí nos acordamos de la definición que se sabe de homogeneidad, significa que entre ellos, si tomo dos de ellos intersectan cero. Entonces tengo varios círculos en el espacio, y piensen en figuras geométricas, incluso tengo diferentes figuras geométricas que no tienen intersección, que no están trasladadas. Entonces la medida de la suma de estas medidas geométricas es la suma de las medidas de cada una de ellas. Tengo
tres figuras y los tiene entre el lápiz, entonces si estoy calculando el área, normalmente lo quería calcular el área de uno, de la otra y la otra sumar. Entonces la probabilidad formaliza estas propiedades. Y cada vez que tenga una función que vaya de un signo álgebra en el espacio 0,1 que cumple estas propiedades, no va a llamar probabilidad. Y esto ya cambia también un poco la noción clásica que tenemos de pensar que siempre el dado tiene un sexto o la moneda tiene un medio. Porque para el mismo experimento yo podría darle dos o tres probabilidades. Y si cumple las probabilidades, voy a estar mirando una de las probabilidades. Entonces puedo generar, no estoy obligado a que para el mismo evento siempre tengo la misma función de probabilidad. Yo puedo ir jugando con esa probabilidad y ir cambiando los espacios en los cuales. El espacio de probabilidad va a ser un poco más complejo que solamente este sexto para las caras del dado, sino que es algo que tengo que definir de manera correcta teniendo cuidado con las probabilidades. La probabilidad es la posibilidad de. Sí, No la asegura que suceda. exacto. Exacto, por eso digo que es improbable, imposible también. Que tenga probabilidad de hacerlo significa que es todo lo que no tiene probabilidad. Pero no significa que sea un vacío. De hecho, eso uno lo ve claramente en el continuo, en el discreto más difícil. Pero en el continuo hay muchos espacios, muchos conjuntos, los cuales no les puedo dar carga. Tienen carga cero, si los míos tienen carga cero, porque tienen infinitos puntos entre medio. Esas son contradicciones que cuesta un poco entenderlas, pero están ahí. Por eso necesito hacer un lenguaje común para que todos estemos hablando. Ya, con esto ya podemos hacer cosas interesantes. De partida esta que es como muy obvia, si yo tengo un evento que está compuesto por singletons, por cosas que están separadas entre sí, uno de la 1, uno de la 2, puros elementos chiquititos entre sí, y diferentes, entonces evidentemente el omega 1 con el omega 2 entre sí no pueden suceder a la vez, por alguna observación que estoy mirando, y por lo tanto la probabilidad de este evento completo va a ser sumar las probabilidades cuanto más sale cantidad cada uno de ellos. Y en el caso discreto esto va a ser súper fundamental, porque en el caso discreto, cuando mi espacio es finito, una de las cosas que vamos a trabajar en lo que sigue de la clase de hoy, voy a poder listar explícitamente cuáles son los posibles resultados del experimento, y por lo tanto basta que le dé probabilidad a cada uno de esos elementos por separado para entender completamente qué es lo que está pasando con el experimento. Una de las cosas que vamos a hacer con las cadenas de Markov otra cosa que uno la ve claramente de acá, la probabilidad o la medida, entendemos, la medida, el tamaño de A unión B, va a ser lo mismo que tomar la medida del conjunto A, sumarle la medida del conjunto B, pero si hago eso hay algo que lo estoy contando dos veces, ¿cierto? Si veo rápidamente acá que este lo sumé tanto por A como por B, entonces si lo tengo que restar una vez, y eso me formaliza esta propiedad. Y del mismo modo, si los dos elementos, si los dos conjuntos son disjuntos, entonces esto es cero. ¿Sí? Entonces tengo me extiende la propiedad anterior que era para la suma de, o para los números. Que la probabilidad de navegación sea 1 menos la probabilidad del conjunto también uno la ve rápidamente de acá. O sea, si yo sé que el espacio completo en área tiene 1 y le recorto este pedacito, bueno, lo que me da como total va a ser el 1 menos lo que le recorté. Entonces, todas estas nociones son bien intuitivas. Uno ya las puede recaptar como medida. Y una demostración a partir de esa es fácil ver que la probabilidad del vacío tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque yo sé que en el sistema de álgebra está el omega y el omega tiene probabilidad 1, entonces lo coloco acá, la negación de omega vacío, la probabilidad de vacío va a ser 1. Lo tengo como ejercicio, pero en verdad es un cálculo que tiene. Algunas reglas para poder calcular probabilidades. Y aquí aparece la primera, otra de las nociones que van a ser bien importantes, es la noción de independencia. Entonces, cuando dos conjuntos no tienen intersección entre sí, yo voy a hablar de que esos conjuntos son independientes. Y eso va a ser una noción bien importante porque en el caso de que dos... ¿Sí o no? Que son incompatibles. Sí, no, perdón, que pasen que uno no tiene influencia en el otro. Entonces, en el caso de que uno no tiene influencia en el otro, la intersección de que ambos pasen la vez, la probabilidad de uno por la probabilidad. Si no es vacío, no tiene sentido. Sí, esta es la definición. Cuando voy a decir que dos elementos, dos eventos son independientes, cuando la probabilidad de la intersección de ellos, o de la intersección arbitraria de n de ellos, va a ser exactamente igual a la multiplicación de las probabilidades. Si en el caso de que no sean independientes, entonces algo va a pasar acá con la probabilidad que no va a poder llegar a multiplicar. Eso lo vamos a ver con la probabilidad condicional también. ¿Ya? Y esta es como la regla más clásica que uno tiene, que cuando tengo eventos que tienen más o menos el mismo tamaño, y como la que uno trae alguna casi, la probabilidad de un evento cualquiera va a ser
la cantidad de casos favorables sobre la cantidad de casos totales. Tristemente eso no siempre es verdad. O sea, si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que la ampolletas del proyector se queme en este momento, ahí no tengo casos favorables ni casos totales, para tener instituciones definidos y pasan cosas extrañas. Voy a tener que trabajar desde la perspectiva. Pero cuando esté trabajando con cosas chiquititas a mano, por ejemplo, bien de pizarra, esa es como una buena noción. Tampoco pasa muchas veces si, claro, si la moneda está cargada, aquí también empieza a aparecer noción cuantista. ¿Cómo calculo la probabilidad de que la moneda sea cara? Si la cara me está saliendo muchas veces en versus C, entonces ahí tengo una intuición de que los números totales no son las cargas de C no tienen exactamente el mismo peso. Entonces, esta es una forma de poder hacer incluso estadística que es bien clásica, pero que bueno, hay formas más modernas como lo estaban viendo con Mauricio, en la cual uno puede incorporar prejuicio o creencia. Tiene la definición de una. Y ahí tengo una primera paradoja que se las planteo. A mí me gusta porque cuesta entenderla la primera vez que se la pasa. Que dice, si yo sé que una familia tiene dos infantes, y observo al padre paseando con uno de los infantes, y me doy cuenta que es una niña. ¿Cuál es la probabilidad de que el otro infante también sea una niña? Y normalmente lo que uno tiende a pensar es que la probabilidad es un medio. ¿Sí? Y uno dice un medio porque, bueno, haber tenido una hija al principio, haber tenido otra hija, son un poco independientes, entonces la probabilidad no debería influenciar un evento con respecto al otro. Y dependiendo de cómo se plantea el problema, incluso esa puede ser una respuesta válida. ¿Sí? Pero hay otra forma de ver este problema, que es listar el espacio emocional. Y ahí el número total de casos favorables sobre casos totales es 3. Entonces, yo tengo dos infantes, siendo muy heteronormados, las posibles combinaciones serían niño-niña. Víctor, ¿Sí? ¿podrías hacerlo acá? Porque acá no puedo. Ah, lo voy a grabar. Claro, acá se alcanza a ver, allá no. Hay que prender la cámara. No, no nada. Ah, Tranquilo, tranquilo. Si te. bueno, lo tengo la cara. Las posibilidades serían niño-niño, niño-niña, niña-niño y niña-niño, ¿cierto? Entonces, una respuesta ya dijimos era como, evidentemente, pensar que la probabilidad de tener un niño o una niña es aproximadamente un medio. Sabemos biológicamente que no es del todo un medio, hay una pequeña preponderancia a que la mujer tiene más éxito de nacer que el hombre, pero asumamos que es un medio, y en ese caso, la información de saber que uno de los dos hijos de la niña influencia al otro, entonces el otro tendría que ser un medio. Como una primera respuesta y es bien evidente y debería ser válida dependiendo de cómo lo plantea el problema. Y la otra es decir, bueno, voy a listear las posibles combinaciones de los eventos y voy a eliminar las que no pueden ser. Entonces, si miro eso, tengo 4 posibilidades, niño, niña, lo que sea, y lo único que puedo decir es que este evento no tiene ninguna posibilidad de suceder, porque yo observé la niña. Entonces, el siguiente es como Sonic y probable. ¿Sí? Entonces, ahí tendría que decir, tengo 3 posibles resultados y de 3 posibles casos totales, de los cuales el único que los dos sea niña es uno de los 3, entonces la probabilidad de que el segundo infante que no observe sea niña sería un tercio. Y ahí, ahí es cuando hablamos de paradojas. Esta pregunta depende mucho de cómo uno la plantea. Y eso también es uno de los aprendizajes que uno tiene, porque si uno plantea que hay un cierto orden entre quién nació primero y quién nació después, y yo observé uno de ellos, que también cambia un poco la estructura de lo que estoy mirando. Entonces, cuando uno plantea preguntas de probabilidades, tiene que tener cuidado con estas ambigüedades, si no, al armar una prueba podría tener la respuesta correcta y depende de cómo la estudiante por razón. Entonces, es una de las dificultades que genera tratar de entender y hacer probabilidad. Ya, pero uno se da cuenta rápidamente que con estas definiciones que son bien sencillitas de conjunto, ya hay cosas que no son del todo intuitivas y que pueden estar. Eso era, así como una introducción, un baño muy rápido de las propiedades. La más importante es acordarnos que la probabilidad del espacio completo es 1, la probabilidad del vacío es 0, que si tengo dos conjuntos que no tienen intersecciones, entonces la probabilidad de ellos es la suma de las probabilidades, y la definición de independencia es que si tengo dos eventos, la probabilidad de la intersección de ellos va a ser de que ambos pasen a la vez, la probabilidad de uno por la probabilidad del otro, cuando son independientes, si no, algo vamos a tener. Y aquí ya veamos un primer ejemplo que sí tiene bastante aplicación en biología, y de lo que hablaríamos ya estamos introduciendo el concepto de proceso estocástico y ya de variable aleatoria.
y prefiero partir con esto. Entonces, el paseo aleatorio en Z2 o el paseo aleatorio en Z es uno de los modelos más sencillos que uno podría introducir para hablar del movimiento del líquido. ¿Sí? ¿En qué consiste el Z2? Supongamos que yo estoy trabajando en un tablero de ajedrez infinito. Tengo, imagínense esta imagen mental, y parto con un rey, podría ser, se puede mover en todas las posiciones, en alguna de las posiciones de este tablero. ¿Sí? Esa va a ser su estado. La descripción del rey va a ser su posición, por lo tanto vamos a saber dónde está en X, cuál de las letras tiene y cuál de los números que está tablero, ¿cierto? Entonces, en este caso lo que voy a asumir es que el tiempo es discreto, o sea que solo estoy viendo fotogramas, no estoy viendo un video absolutamente continuo, sino estoy viendo fotos en las cuales tengo diferentes posiciones y las fotos están indexadas por algún número, la primera foto, la segunda foto, la tercera foto, lo que sea. Y el espacio son las posiciones del tablero. Tengo A1, A7, B3, no tengo un continuo de pasar de uno a otro, sino que si se mueve poquito sigue estando en el mismo cuadro. ¿Ya? Esta parte es importante. Los desplazamientos sucesivos son independientes. O sea, cómo me moví ahora con respecto a cómo me voy a mover después, tiene esta noción de independencia de probabilidad en la cual lineal. ¿Ya? Entonces, si anotamos por X en esta posición bidimensional, los saltos voy a verlos como xn menos x en el punto anterior. Voy a saber cuál fue el salto y esos saltos son independientes de uno por otro. Y la construcción del paseo aleatorio, creo que no tengo los dibujos, significa que yo voy a tomar este rey y le voy a dar, por ejemplo, la probabilidad de un octavo de moverse alguno de los casilleros que están alrededor. Entonces, de arriba de abajo uno al lado no le permite que hacen casilleros. Entonces, va a tener un octavo de moverse hacia arriba, de moverse hacia allá, de moverse acá, de moverse allá, de moverse allá, de moverse abajo, de moverse acá. Aquí estoy haciendo un poquito distinto. Porque aquí le estoy dando probabilidad de moverse para el lado, para arriba, para el otro lado, para abajo. Eso es lo que tengo controlado por hacer en los cuadrados. Pero puedo hacerlo de otra forma. O sea, puedo darle diferentes probabilidades, incluso le puedo dar la probabilidad de que salte de 2 cuadrados. Y lo que necesito es que, una vez estando en una posición, aleatoriamente, con alguna moneda, dado lo que sea, escoge alguno de los vecinos en los cuales está y se mueve hacia esa posición. Y una vez estando en esa posición, vuelve a repetir el experimento. Se olvidó de dónde se movió. ¿Sí? Entonces ahí se genera la independencia. Entonces cuando estoy en el siguiente paso, nuevamente repite el experimento. Puede ser la misma ley, puedo cambiar la ley de probabilidad incluso. Y vuelve a moverse en alguna posición. Y iterativamente. Entonces es posible que se entienda, ¿no? Sí. ¿Acá? Para la otra parte. No, por el dedo. Para volverlo. O sea, la piedra de rey. ¿Cómo? A ver, no. En la probabilidad que tenía de moverte a un... Puedes darle la posibilidad, pero en este caso no. En este caso estoy haciendo en general uno le da la probabilidad de moverse. ¿No? El secreto, pero si quieres generar un proceso aleatorio con un loop, pues podría, va a cumplir la definición de proceso de marca. ¿Sí? ¿No me cuentas que el rey va en borde? En este caso no, por eso dije un proceso aleatorio, un tablero infinito, pero dependiendo de los modelos sí pueden hacerlo. Y ahí aparecen paseos aleatorios que tienen borde reflectante o borde absorbente. ¿Qué significa eso? Que si llega al borde y absorbente no me puedo mover más hacia el borde y me quedo pegado en el borde. Y reflectante es que si llego allá y me intento mover para allá, me devuelvo. También lo puedo hacer toroidal en el sentido de que si llego acá y salto, lo puedo encontrar por el otro lado. Entonces ahí como que tomar el tablero ajedrez y lo pego, y una vez que llego al borde, sigue por el otro lado, me vuelvo por el otro lado, y puedo hacer así y hacia arriba. Entonces hay diferentes combinaciones. Gracias a los procesos, este es solo un ejemplo, pero que puedo ir jugando con ellos para poder hacer modelos. Y al final la idea es poder entender que existen estas técnicas, pero una vez que ustedes tienen un modelo que les interesa ver cómo yo la adecuo para darle sentido a ese modelo libre. Esto es equivalente a La diferencia un poco es que el autómata, bueno, sí y no, pero normalmente el autómata celular tú lo veías al revés. Uno modela lo que está pasando en el cuadrado y le da la cantidad de objetos en el cuadrado. Aquí tú le permites al objeto que se mueva. Pero es más bien lo que uno llamaría IBM, Individual Based Model. Sí. Tú le permites al individuo moverse y al látice estar fijo. Cuando uno habla normalmente, no sé, normalmente tú lo ves al revés. Ya, y acá tengo dos posibles paseos aleatorios, no se ven los números, pero acá está el 0.
y acá tengo un menos 50, 50, lo que sea, y tiré 4 posibles trayectorias de un objeto que se movía con igual probabilidad según que era de los lados, y lo que voy observando es que de alguna forma salen, pueden volver, se van hacia arriba, este se fue para acá, visitó otro lado, se movió para acá, y este se movió para acá abajo como que se quedó pegado, versus este otro, en el cual acá está el 0, 0, y todos se movieron a 0. Entonces, ¿qué es la única diferencia entre este? Es que aquí la probabilidad de moverse en una de las direcciones es mayor que la otra, entonces si bien igual puede moverse en las otras direcciones, va a tener una cierta tendencia, un drift a moverse en una cierta dirección. Y esto en correlato, si ahora pienso en los Rangers, tengo el grupo de hunter-gatherer, los seres humanos o los animales que sean, que hay una subpoblación que ve alrededor de qué es lo que está pasando para ver dónde están los alimentos, probablemente ese tipo de individuos los pueda movilizar así, hasta que encuentren un gradiente de algo que les va a hacer cambiar sus probabilidades y se van a mover en dirección de ese gradiente, porque hacer más difícil. Yo pienso aquí tengo hormigas, y la hormiga de la línea. Se van comunicando, van a decir, entonces van modificando el ambiente para que las nuevas hormigas caminen por ahí y no se muevan de manera completamente diferente. Entonces son modelos que permiten bastante flexibilidad como poder varios tipos. Me tengo que apurar porque voy subiendo. ¿Cómo se ve esto? Y aquí ya empieza a aparecer el concepto de variable eliminatoria. La posición n va a ser la posición 0 más la suma de los saltos hasta el momento. Entonces es como natural decir que eso va pasando. Y aquí ya estoy utilizando el concepto de variable aleatoria, que lo traje en otra diapositiva, porque después se me ocurrió una fórmula que tenía como 3 más padres. Así que por ahora no, pero es simplemente. Ahora en vez de decir, tengo el evento E1, que es que en el dado me salga 1, E2, que en el dado me salga 2, E3, que en el dado me salga 3, voy a tener el evento X, que es el resultado del experimento. Entonces ahora en vez de decir la probabilidad de E1, voy a hacer la probabilidad de que X valga 1. Y tengo exactamente el mismo evento, pero ahora estoy coleccionando varios posibles resultados dentro de una misma variable, la cual no tengo un acceso perfecto, pero sí me permite generalizar esta observación. Entonces es una variable, algo no constante, que depende del azar, ¿cierto? Vamos a parar acá para no traspasar. Entonces, con esta herramienta nos podemos preguntar cuál es la esperanza, y la esperanza se va a definir como la sumatoria, la tenía después, la idea la he puesto antes, pero es como la suma de los valores por la probabilidad de observar ese valor. ¿Sí? Entonces, en el caso de un paseo aleatorio en una dimensión, donde z puede ser un medio saltar a la derecha, un medio saltar a la izquierda, entonces la probabilidad, la esperanza de mi salto sería 1 por un medio, menos 1 por un medio, sería 0. Entonces, esa es la gracia, y que si ahora calculo la esperanza del paseo aleatorio en sí, siempre va a ser la esperanza de la posición inicial. Si la posición inicial era 0, siempre me queda en esperanza 0. No significa que no me haya salido del 0. ¿Sí? Eso es una interpretación diferente, pero la esperanza al menos, el valor esperado de lo que uno observaría es 0. Desde el punto de vista de las simulaciones, eso sería como si yo lanzara muchos de mis paseos aleatorios y calculo el promedio de dónde están las posiciones finales, probablemente van a estar cerca de 0. Que es lo que uno observa en el ejemplo de las cuatro paseitos que le mostré. Entonces, no es exactamente dónde está, pero sí es como el promedio de los que yo observaría si tengo muchas observaciones, independientes entre sí. Pero una pregunta más interesante es cuán lejos del origen estoy. Y ahí sería como calcular la cantidad de pasos, un poco. Y eso lo puedo ver como la sumatoria partiendo de 0 sería la suma de todos los posibles saltos al cuadrado. Para poder evitar este hecho de que antes saltaba por la izquierda para la derecha, entonces cuando sumaba 0, ahora lo voy a sumar al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo sé que la distancia es la raíz cuadrada de eso. Entonces tiene sentido analizar esto como un proxy de cuán lejos del origen estoy en un tiempo cualquiera. Y aquí, si estoy mirando el gráfico como tenía 4 trayectorias, ya no voy a ir viendo, no estoy mirando si está en el norte, sur, este, oeste, sino que estoy viendo cuán lejos estoy del origen. Entonces, por eso calculo la distancia al cuadrado. En una dimensión uno puede hacer el calculito, que es sencillo, y llega al hecho de que esta esperanza escala como al cuadrado, escala como n, entonces la distancia en verdad es como raíz de n. Eso es lo que vamos a ver en alguna situación a futuro. Entonces, a medida que yo voy dejando pasar el tiempo, la distancia promedio, la distancia esperada al origen va aumentando como raíz de n. Tengo 10 pasos, 100 pasos, voy a estar como a 10 pasos del origen promedio. Y esta es una pregunta interesante, que es decir, estoy ilustrando todos los conceptos que vienen después con el ejemplo del paseo aleatorio. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que si partí de 0, en n pasos podría ser?
sea que si estoy en una dimensión, salí para allá y me devolví, y en n pasos llegué acá, o en n más 2 pasos llegué acá, ¿cuál es la probabilidad de que eso suceda, o cuál es la descripción de que eso suceda? Y para ello es bueno notar que si doy una cantidad par de pasos, llego a una posición par, o sea, estoy en una posición par seguro. Y si doy una cantidad impar de pasos, estoy en una posición impar. ¿Sí? Porque tengo que agrupar, entonces si estoy impar, tengo que hacer cuántos me moví por un lado, cuántos me moví por el otro, y me va a sobrar uno. Entonces sí o sí voy a estar en una posición impar. ¿Sí? Eso me dice que tal vez es interesante mirar las distribuciones 2 sobre n. O sea, mirar 2n pasos y llegar al origen significa que di la mitad de los pasos por un lado y la mitad de los pasos por el otro. Porque si es impar, sé que no volví al origen, es imposible. Voy a estar o en 1 o en menos 1 en el mejor de los casos, ¿cierto? Entonces, con la probabilidad de volver al origen de partida, tengo que limitar y mi cantidad de pasos tiene que ser par porque partí del otro. Entonces, en una cantidad par de pasos volví. Y después, cuando me doy cuenta si tengo los pasos, me da lo mismo moverme 7 veces primero a la derecha y 7 veces a la izquierda, a haberme movido 4, 4, 3 y 3. Me da exactamente lo mismo, lo único que necesito es saber de la cantidad, cuáles me moví para la derecha y la misma cantidad me tengo que haber movido para la izquierda. Y esas son posibles combinaciones, pero al final voy a estar en la misma posición al final del experimento. ¿Sí? Entonces, la cantidad, si tengo una cantidad n de pasos, lo que tengo que decidir es dónde de esta cantidad n de cajitas, dónde voy a hacer los movimientos a la derecha. Tengo que escoger n cajitas que se muevan hacia la derecha y la otra n se mueve hacia la izquierda, por necesidad, la misma forma de volver al origen. ¿Y eso cómo lo puedo hacer con este numerito que se llama numerito combinatorio? Que lo que nos está diciendo es cuántos subconjuntos de n elementos puedo hacer si tengo 2n elementos. Que es exactamente lo que estoy diciendo. O sea, si tengo 2n cajitas y tengo que rellenarlas con izquierda a derecha, lo que tengo que decidir es cuáles n de ellas voy a colocar a la izquierda. Y eso es un subconjunto de tamaño n de 2n. ¿Y cuántos de esos es cuáles son las posibles combinaciones de dónde coloque la flechita? Entonces, exactamente este número acá. Y la otra ventaja es que cada una de las probabilidades le submedio. Entonces, si dice 2n pasos, es un medio por un medio por un medio, porque dijimos que hay independencia, entonces la probabilidad de que todos ellos pasen interceptados en la multiplicación de las probabilidades, puede tener un medio por 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 un medio. ¿Cuántos medios tengo? 2 a la n, entonces ¿cuál es la probabilidad de observar ese camino en particular? Es 2 a la menos n. 2 a la menos 2n. Entonces ahí voy a tener la probabilidad de que cada uno ocurra y por lo tanto simplemente tengo que sumar para poder tener la probabilidad de volver a ver. Esto es interesante porque incluso puedo calcular esa esperanza y en el caso de un medio me calculo 1 partido por 0. Así que queda de ese estilo y también vuelve a aparecer este numerito de la raíz de n. Entonces, en verdad estoy esperando como raíz de n, ese es un valor fundamental como vamos a ver ahora. Sí, sí, J era, no la puse ahí, pero era el indicatriz de volver de estar en el origen después de 2n pasos. Entonces, esas son la suma de todas las posibles caminos en los cuales volver al origen. Exactamente. Después tú calculas el promedio de ellos. El promedio de ese número retorna al origen. Exacto. Entonces, la esperanza de beta es infinito, esas son cosas que vamos a ver como definiciones a posteriori. Y eso es lo que dice acá el teorema. O sea, la probabilidad de que una marcha aleatoria unidimensional vuelva al origen infinitas veces es real. Sí o sí vuelve al origen. Y eso es un poco medio lógico, porque una vez que volví al origen, como que recibí el experimento, me volví a repetir. Estoy seguro que volví, capaz. Y más encima es un punto crítico, porque suma infinito. ¿Profe? ¿Sí? No, porque estoy sumando una cantidad arbitraria de pasos hasta el infinito. Es que eso es lo que está diciendo, no pasa, va a volver. O sea, si vuelve, sí, pero las excursiones pueden ser muy largas. Claro, eso es lo que estamos. Sí. Pero, o sea, vuelve, pero las excursiones pueden ser largas. O sea, puede ser firme, pero en algún momento va a volver sí. Y la excursión puede tener el largo que tú quieras. Es que tú dices que vuelve. Vuelve, sí o sí, con probabilidad 1. Exacto, sí. El tiempo puede ser infinito. Pero vuelve, seguro. Y ahí tenemos lo que me refiero, que la probabilidad 1 no es directamente interpretable. Vuelve, eso es lo que te dice. Y vuelve infinitas veces. No solo vuelve una vez. ¿Es matemático o...? No, es matemático, eso se muestra a partir de este meteorito. Pero realmente es matemático.
¿Qué es la realidad? Y ya llegamos a la pregunta. En realidad el concepto de distancia infinita tampoco es real. El Z no es real. No necesariamente, porque el universo está en crecimiento. Pero ahí ya entramos en una discusión más filosófica de cómo interpretar. Aquí el cálculo te dice que efectivamente tú vuelves con probabilidad 1 al origen. Te puedes demorar muchísimo, pero vas a volver. Eso es seguro. Y la cantidad de vueltas, la cantidad de veces que vuelve es infinita. Sí, es recurrente, eso es lo que vamos a definir después como concepto de recurrencia. De hecho, la probabilidad y la calculo no entro en gran detalle, pero la probabilidad de que después de todo el paso esté en el origen va escalando como esa cantidad de vueltas. La probabilidad de por qué. No, por eso, porque tu excursión puede ser más larga, más larga, pero si va escalando con cierto tamaño que uno lo puede controlar. De hecho, lo puedes calcular explícitamente y ahí están las. En este caso, es una probabilidad, no le ven todo. Pero, por ejemplo, ese último enunciado ahí, Sí. la probabilidad de que en el tiempo 12 en el punto cero, uno puede decir, ok, ¿qué significa eso? Pensando en términos frecuentistas, uno diría, ok, pico n igual a 20, ¿no es cierto? Y hago simulaciones, 20.000 simulaciones, ¿sí? Y cuento cuántas veces en el tiempo 40, ¿no es cierto? Estoy en cero. Eso debería ser como 1 partido por raíz de 40. pi por... Sí, hacer la simulación, que funciona. O sea, talla finita, pero sí, a medida que vas tomando el n más grande, Simulaciones, sí, te funciona. Está suficientemente cercano y si todavía tienes error, hacen más simulaciones y ese error va a ir disminuyendo cada vez más rápido. De hecho, o sea, rápido, entre comillas, 1 partido por raíz de una mala tasa de convergencia, porque eso ya es para otra clase. Como lo mejor que se puede hacer, en distancia L2. Y ahí un poco lo que quería decir. Aquí yo tengo pasado aleatorio con tamaño, acá tengo un medio y acá tengo con un drift a cierta parte, y lo que uno puede ver es que efectivamente los chicos vuelven, aquí el azul vuelve al origen, en algún momento se va, pero probablemente si yo sigo corriendo la simulación vuelve al origen. Lo mismo con el morado ya pasó una vez, pasó 2 veces, se alejó de una excursión grande, pero volvió, después se volvió a alejar, pero tú ahí cerca de volver, se puso por feo, me vuelvo, pero probablemente igual si sigo simulando va a volver. Y ahí uno va viendo que efectivamente vuelve, de hecho el amarillo vuelve bastante veces. Vuelve. Hay muchas excursiones en este intervalo que relativamente pequeño, son 100 pasos de intervalo. Y aquí ploteé el right end, un poco lo que uno viendo. Yo no viendo que efectivamente las curvas están dentro más o menos de esta banda. Evidentemente algunas se pueden salir, pero estamos hablando en términos de esperanza. El promedio de muchísimas de ellas van a estar. ¿Qué nota? Ya, acá pasa algo diferente. Que también es una motivación para lo que viene después. Si yo ahora tengo una tendencia a irme de un lado más que al otro, efectivamente algunas de las curvas se marchan. Y ese tiene muy poca probabilidad de volver. Que tendría que tener una de ellas estando, por ejemplo, acá, para volver al origen significa que tiene que ser 4 por ser 4 por ser 4 por ser 4 por ser 4 muchas veces, y eso cada vez se va haciendo más probable. Entonces, y la raíz cuadrada uno claramente ve que no funciona. O sea, esos cálculos que hicimos solo funcionaban para el caso de un medio en medio. Cambio eso y ya la estructura es completamente diferente, y esto de hecho ni siquiera nunca tocó el origen. Que tengo algunos caminos que se van a echar a perder, y si hago más y más y más, voy a ir dando cuenta que todos se van a empezar a agrupar acá arriba. Algunos claramente van a estar acá abajo por talla finita, pero cada vez va a ser más probable que más arriba, sea un 20.000, puede tener una gran línea gruesa ahí, cada vez alejándose más del origen. Que en términos de biología es pensar básicamente, la marcha aleatoria sería qué es lo que hace el individuo o una serie de individuos cuando no tienen ningún tipo de información sobre el ambiente. Entonces se moverían de manera relativamente aleatoria, pequeñita, tratarían de no alejarse mucho del origen, que sería como el lugar donde está la comunidad. Entonces pensemos, tengo una comunidad, tengo los que salen a explorar, los que salen a explorar en este caso me estaría diciendo que se están alejando un poco a tasa raíz de n del origen donde estaban, y van a empezar a explorar en los alrededores hasta que encuentren un poco de comida, y en el momento que encuentran comida probablemente van a cambiar sus propiedades, y van a decir, bueno, hacia acá conviene moverse con mayor probabilidad que con la otra,
pero tampoco voy a hacerlo completamente determinista porque puede que haya otros lugares con mejor alimento o un parche con mejores condiciones de habitabilidad. Por lo tanto, no va a ser completamente determinista que si encontráis todos vamos para allá y siempre vamos para allá, siempre hay uno que se puede desviar con alguna probabilidad pequeña y puede que así van poblando los espacios, ¿no? Nos tendríamos solo localizados los máximos de los parches y nos serían los máximos. Tenemos, y si vamos a hacer un lance, puedo tener diferentes máximos. Y si no les permite esta pequeña aleatoriedad de salir de esos máximos, podría quedar un máximo mal. Siendo que al lado de un máximo muy bueno, nunca lo haría. El hecho de que, claro, esa parte del camino se va a seguir sin apegado, entonces la naturaleza es decir, va a haber cierta probabilidad de salir de esos parches. Siempre hay un individuo por cualquier grupo que va a decir, para allá hay que ir, y no hay forma de hacerlo entender que para allá no hay que ir, y esa persona hay que encontrar un lugar mejor que los demás, entonces después el grupo lo suben al aire y hacen todo terminado. Si no, no hubiera llegado a Alaska. Es más fácil siempre pensarlo en estas personas de especies sociales, etc. Pero también estamos pensando en ejemplos como, por ejemplo, Sí. Sí, o sea, es más fácil pensarlo en algo motor, que tenemos rápidamente en la mente de eso, pero sí, ahora hay que tener cuidado a partir de las propiedades distribucionales, cuál es la fuerza que está haciendo que tu semilla se mueva. En general uno utiliza este tipo cuando uno ve distribuciones del estilo laplaciano, como calor. Porque en la gaussiana en general uno dice las partículas en verdad se están moviendo. Cuando hay algunos movimientos que son más del estilo saltos bruscos, ahí uno tiene que utilizar otro tipo de modelos que son más vigentes en este momento. Igual es bueno en este sentido uno conoce estos modelos, pero observar el objeto antes de decir que se mueve. Y ahora ya con eso, un poco les di la instrucción de todas las definiciones que hay. Entonces, una variable aleatoria, y ahí está, se define como una función que mapea resultados en números reales. Ahora en biología, esa es la definición que encontraríamos normalmente en un libro de matemáticas así como muy básico. Ahora en biología, no siempre la variable que estoy observando es un número real, puede ser letra, pueden ser mapas de aminoácidos, pueden ser árboles de evolución, pueden ser procesos, pueden ser nacimiento, muerte o otros objetos. Entonces una variable aleatoria va a ser una familia o una manera de describir una familia de posibles eventos, de posibles cosas que ocurren. Y esas cosas van a depender del experimento de los 4 estados. Sí, como decía, en vez de utilizar la letra I, vamos a utilizar una X o una I o una Y, son normalmente las letras que uno utiliza para referirse a variables aleatorias, y en general las probabilidades se van a ver. Ahora yo ya puedo agrupar diferentes eventos con esta notación siguiente. La primera clasificación natural es separar el análisis en la variable discreta, que toman valores 1, 2, 3, 4, versus variables que son continuas, que van completamente, pueden tomar cualquiera de los valores entre medio, la probabilidad de que se apague algo, que se queme algo, toma todos los intervalos posibles de tiempo, y no es que se apaga ahora o más rato o más rato, sino que puede ser en cualquier momento, tiene alguna probabilidad de que eso falle. Es la diferencia entre un grupo y no. Por ejemplo, en el caso de las cosas continuas, aquí les pido perdón si no tuviera un cálculo diferencial, pero es así como se ven las cosas. Aquí ya no puedo calcular la probabilidad de que X sea 3, sino que lo único que puedo hacer es calcular la probabilidad de que X tome cierto rango de valores, y lo que asumo es que ¿quién va a caracterizar completamente mi variable aleatoria? Va a ser una función de distribución o una función integral en este caso. Y al final lo que hago es, esta función me está como diseminando, distribuyendo el peso en el espacio. Entonces después cuando quiero calcular en área, estoy viendo cuánto voy sumando de esas particularidades, que en este caso se llama integral, ya no es una suma, simplemente reemplazo la sumatoria por una integral. Y, por ejemplo, una de las distribuciones clásicas es la función exponencial, que se ve de esa forma. Entonces la integral tiene esa densidad, y en ese caso cuando quiero integrar algo pasa integral, entonces nos acordamos un poco que la diferencial se va a hacer la primitiva, le evalúo t en menos infinito, en infinito 1, sería llegar a 0. Y en el otro caso me voy a quedar esta variable, entonces a medida que voy haciendo t más grande, al final voy a terminar capturando toda la masa. Entonces es algo que va aumentando paulatinamente. ¿En qué contexto uno ve la exponencial? Por ejemplo, los procesos de Poisson, donde uno dice el tiempo de distribución entre dos llegadas de algo. Si lo hago en un histograma, veo efectivamente una distribución de Poisson de los tiempos, o sea, los tiempos pequeñitos tienen más probabilidad de ocurrir que los tiempos de llegada del interproceso más
más grande. En fila de supermercado, el ejemplo clásico. Si yo mido cuándo llegan las personas y distribuyo y dibujo los tiempos en los cuales llegaron dos personas consecutivas, voy a ver que muchas de ellas llegaron juntas y cada vez va a ser más improbable que hayan llegado y una persona exponencial que tenga. Probabilidades condicionales. La probabilidad condicional es me cambia este esquema de que los eventos eran independientes, que fue lo que estábamos trabajando hasta ahora. Decíamos que la probabilidad de los actos era independiente, daba lo mismo lo que hice ahora que es lo que voy a hacer después. En los procesos marcos eso no es tan así. O sea, lo que hago ahora depende de dónde estoy. Si hay alguna noción de condicionalidad y obtener información de cambio. En términos de información y entropía, como lo haría Fischer, lo que me dice es que tener mayor información sobre un evento me ordena lo que está pasando. O sea, mis probabilidades van a ser más certeras que lo que tenderían a hacerlo. Entonces, si tengo varias cosas pasando y me dan información sobre cuál de los subeventos en verdad está pasando, el evento de posibilidad debería ser un poco más ordenado, un poco lo que ella dice, la teoría de la información. Y en este caso voy a tener dos. Pensemos que tengo un dado tetraedro, diferentes tetraedros, tengo al menos 4 tetraedros y 2 monedas. ¿Sí? Y 4 monedas. Y lo que voy a decir es que lo que me interesa es saber cómo cambia la probabilidad de un evento cuando sé el resultado de otro evento. Por ejemplo, acá, el resultado de... Claro, esta variable puede tomar 4 valores, esta variable puede tomar 2 valores. Empezamos a buscar a sello, que el tetraedro me dé 1, 2, 3, 4. Entonces, la probabilidad de que el tetraedro me dé 1, dado que yo, por ejemplo, el tetraedro me dé 2, dado que yo sé que la moneda me dio cara, no es un octavo. No sé si lo logran ver. O al revés, la probabilidad de que la moneda me dé cara, dado que el tetraedro me dio 2, que es más fácil de verlo, ¿cuánto sería si queríamos calcular esto? Yo digo, yo sé que estoy trabajando acá, yo sé que lancé el tetraedro, me dio 2. ¿Sí? Y entonces, y estas son las probabilidades de que pase esto y esto. Aquí tengo las probabilidades conjuntas. Entonces, yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que la moneda me dé cara? Dado que sé que el tetraedro me dio 2, bueno, tengo un octavo que me diera acá y un octavo que me diera acá, entonces esto es un medio. Esto es una moneda completamente sin carga. ¿Sí? Pero no pasa lo mismo si yo sé que el tetraedro me dio 1. Porque si el tetraedro me dio 1, yo les diría, tienen que colocar una puerta en cara, o sea, yo lo colocaría en esa puerta. En sello, ¿no? ¿Qué cara este sello? Yo les digo, yo sé que el tetraedro dio 1 y tienen que apostarme a cara o sello, sería más lógico apostar acá. ¿Por qué? Porque tiene más masa acá. Entonces, cuando uno tiene información, cambia el espacio. ¿Cómo cambia? Así acá no es tan fácil de ver, pero cambia, eso es seguro, eso es lo primero. ¿Ya? Y acá el ejemplo es claro, o sea, si me hiciera la misma apuesta acá, yo sé que el tetraedro me dio 3 y tengo que apostar acá o sello, en verdad me da lo mismo porque tengo la misma masa en cada uno de los dos eventos. Entonces esto nos permite como entender que el hecho de condicionar no es lo mismo que hacer intersecciones, sino que cambia las cosas que están pasando, cambia el experimento. Normalmente uno lee una nueva variable. Por suerte, uno la puede calcular con esta forma. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que pase algo, dado que tengo información adicional, es lo mismo que la probabilidad de que pasen ambos, dividido por la probabilidad de que pase lo que estoy condicionando. ¿Sí? Es evidente que cuando los dos son independientes, reobtengo esta propiedad de que la probabilidad de independencia, porque la probabilidad de que pase algo, dado que tengo otra información extra, pero esa información extra no me cambia nada la información original, me diría que estos dos son independientes. Y que sean independientes significa que esta multiplicación es la multiplicación de las probabilidades, entonces PDB se va por PDB y me dice exactamente la misma probabilidad. Y no cambia absolutamente nada. Entonces, me permite flexibilizar la definición anterior. Y eso me permite particionar los espacios, que va a ser bien útil cuando hablen del teorema de Bayes. Que me dice que si yo tengo el espacio completo, yo lo puedo separar en diferentes A's, que son disjuntas entre sí, pero que suman todo el espacio completo. Entonces la probabilidad de un evento va a ser ir mirando las probabilidades condicionales de cada uno y sumarlas todas. Es lo que está diciendo un poco ahí la forma. De hecho es medio obvio, porque acá lo que es PDB integral, partido por PDA se va, entonces me queda la suma de las probabilidades de la intersección. Si miran bien esto es exactamente lo mismo que decir la suma de la probabilidad de B intersectada con cada uno de estos a subir. Entonces, si voy a este ejemplo acá, esto lo podemos ver, que tengo sumatoria de B dado ahí por probabilidad de ahí, y esto es lo mismo que decir probabilidad de B inter ahí, partido por probabilidad
de ahí por la probabilidad de ahí. Entonces se va y me queda la sumatoria de estas intersecciones. Y esto es lo mismo que decir que si yo tengo un evento B y yo particiono acá el espacio, ¿cierto? Y cada uno de estos uno ahí, lo mismo que hacer las intersecciones de ellos sumar. Voy a sumar exactamente la misma base. Eso es lo que me está diciendo esa formulita. Esa formulita va a permitir después dar vuelta a las cosas. Y ya estamos en el momento de, ya aquí de definir lo que significa un proceso de Markov. Ya básicamente hablamos de qué es lo que era una probabilidad, hablamos de lo que era una variable aleatoria, miramos una de las variables aleatorias y la simulamos para entender más o menos qué pasa y cuáles son las preguntas que me interesa mirar. O sea, el hecho de la marcha aleatoria era poder ver cuáles son las preguntas que, cuando uno trabaja con procesos o un proceso de Markov, cuáles son las preguntas interesantes a observar. Y ahora ya vamos a definir correctamente lo que es el proceso, cuándo cumple la propiedad de Markov, Markov fuerte. Y en el caso discreto, lo que me está diciendo es, partamos con lo que dice abajo. La propiedad de Markov va a ser, se cumple, y un proceso va a cumplir la propiedad de Markov cuando la probabilidad de lo que pasa en el futuro, dado el presente y el pasado, es exactamente igual a la probabilidad del futuro, dado el presente. ¿Ya? De nuevo, la probabilidad de lo que pasa en el futuro, dado el presente y el pasado, es exactamente igual a la probabilidad de lo que pasa en el futuro, dado el presente. Y pensemos en dos ejemplos en los cuales no pasa. Si yo tomo mi decisión del siguiente paso como variable aleatoria en función de cuál fue el mejor drift o la mejor dirección que tuve en todo mi pasado, eso depende siempre del pasado, de todo el pasado, no solo de la posición en la que estoy. ¿Sí? No sé si lo pero es como si yo tuviera todas mis posiciones y supiera cuál de esas posiciones en todo mi pasado me dio mayor ganancia en términos de la energía que puedo encontrar en esa célula. Entonces, la probabilidad, y tomo después una decisión pensando en que, si me moviera en el noroeste, hace 7 pasos fue donde tuve mayor ganancia, entonces ahora me conviene moverme en el noroeste, eso no es de más, porque depende de conocer todo el pasado del proceso, todos los puntos por los cuales pasó. En cambio, si solo tomo una decisión en función de la moneda, lo único que necesito saber es dónde estoy parado, pasar dónde voy a estar en el siguiente paso. Y da lo mismo porque haya venido desde el norte o desde el sur, porque el siguiente paso solo lo voy a tomar en función de dónde, si la moneda no se equivoca. Pero sí dependo del presente, porque no es lo mismo tirar la moneda si estoy en la posición 10, a que tirar la moneda si estoy en la posición más 10. ¿Sí? Y esa es como la lógica acá. Y eso es lo que dice esta formulita acá. Me dice, si Xn es una sucesión de variables aleatorias, lo cual yo llamo proceso, lo que voy a decir es la probabilidad de que el siguiente paso o la siguiente posición sea J, un cierto J, dado que yo sabía dónde estaba en el tiempo anterior, el subanterior y hasta el inicial, es exactamente igual a la probabilidad de que en el siguiente paso esté J, dado dónde estaba ahora. ¿Dónde es el paso del presente al futuro? Acá estamos. Este es tu presente. No, pero genuinamente, o sea, tú estás hablando de una persona. Es un ejemplo como persona. Ya, el ejemplo es el que te decía, o sea, mi presente, si estoy solo pensando en el movimiento unidimensional o bidimensional, mi presente es donde estoy parado. Entonces, mi siguiente paso, que define el siguiente, pero por lo tanto define el siguiente, va a ser... Es que eso depende de que si le doy la probabilidad de que ande de mí. Eso depende de las reglas del juego. Si al juego yo le permito con cierta probabilidad que me quede donde mismo, fantástico. Pero si solo en el siguiente paso. Ahora, en 2 pasos más puedo volver, si eso es lo que pasa. Pero si se fija acá, lo que me marco, mide el futuro como solo el siguiente paso, no todo el futuro del objeto. Si lo pasado, puedo considerar el paso del tiempo como que no pasó bien. ¿No? Varios veces. Si solo miro, sí, claro, si solo miro mi posición como el objeto de interés, estoy de acuerdo contigo. Si ahora mi variable aleatoria tiene otra variable más, por ejemplo, si me le da el individuo, ahí no. Que tendría una variable multidimensional donde no solo tengo la posición. Pero ojo, y hay importancia la pregunta, en el sentido de que cuando hablo de futuro me refiero en este caso solo el siguiente paso, no todo el posible futuro. Evidentemente, todo el posible futuro, a partir del siguiente paso, yo podría devolverme o seguir en adelante. Había 2 posibilidades.
Entonces voy viendo el futuro como el siguiente paso, la siguiente decisión que tomo, dentro de esta regla, va a depender de dónde estoy, y no de todo el pasado que llevo. Un poco quiebra la noción de genealogía. Pero de alguna forma sí, porque si tengo mi código genético, a mí no me importa el código genético de tu abuelo atrás, me importa el que tengo yo. Entonces mi descendencia depende de mi código genético y no el que tenía mi abuelo, porque yo ya conozco el mío. Si bien el proceso evolutivo sí depende de todo para atrás, mi descendencia solo le importa los códigos y los genes que tengo yo. Los genes de mi papá no le importan. Porque si conoce los míos, más o menos sabe para dónde voy. Tu descendencia. Mi descendencia solo depende de mí. Depende de ti y no de cómo fue posible. Exacto. Exactamente. Entonces, si pensamos ahora en mi variable como un código genético, el código genético de mi descendiente solo va a depender de sus padres. Si bien todos sabemos que es el proceso evolutivo que yo hago que los padres sean como sea, si yo conozco exactamente el código genético de los padres, probablemente puedo conocer el código genético de la casa. O sea, los conoce la distribución Claro. de lo que va a ocurrir. Claro. Entonces, es más amplio de lo que lo creemos, no solo es composiciones, no solo es material, uno puede esperar bastantes objetos diferentes que están por otro. Tengo 10 minutos, ¿sí? Ya. Oye, Sí, ¿me puedo ir a como un pensamiento un poquito más? siempre. O sea, aquí uno también considera como que en este como tú más una memoria, ¿no? Es memorialess process, sí. Sí. Procesos de Markov son procesos sin memoria, si tú quieres decir, entre comillas. Porque tu estado podría no ser exactamente tu presente, sino que podría ser tu presente con un cierto historial hacia atrás. Finito. Si es finito, no hay problema. Entonces, si yo, por ejemplo, mi estado podría ser no lo que soy yo ahora, sino que mis 3 posiciones para atrás. Y ese sí conoce algo del pasado. Pero ese proceso, como proceso donde tu variable no es solo ahora, sino que 3 para atrás, ese sigue siendo Markov porque sigue mirando solo 3 para atrás. Ya, una de las cosas que uno le va a... ¿Ah? ¿Qué cosa? Sí, pero sigue funcionando. De hecho, claro, cuando quieres colocar una pequeña memoria en los objetos, uno igual puede trabajar los juegos, pero cambia la variable. No está trabajando solamente con la observación, sino que con un pequeño pasado de la información. Y sigue funcionando para resolver. ¿Ah? Es el trampa de sí. Una pequeña libretita finita donde puedes tener algo. Algunos de los objetos que a uno le gusta mirar son la ley del proceso, cómo carga cada uno de los posibles resultados, y la ley condicional de cómo hacer las transiciones. Esa es la esperanza de la ley. ¿Qué es lo que me dice acá? Si la ley es la probabilidad de que el X tenga cierto valor, entonces la ley condicional es la ley de eso, dado el pasado, ¿cierto? Entonces la propiedad de Markov la puedo ver como que esa ley depende solo del paso anterior. Exactamente, la noción de ley es reinterpretar esta misma fórmula. En vez de depender de todos los pasos hasta el punto n, solo dependo del paso anterior para poder calcular de lo que pasa. Y eso me define una noción interesante que son las probabilidades de transición de una cadena de Markov, que dado que ahora solo me interesa saber como un paso, porque con un paso tengo completamente definido la dinámica de lo que está pasando, aparece una serie de numeritos que me dicen si estoy en una posición cualquiera, ¿qué pasa? ¿Cuál es la probabilidad de pasar al siguiente? Y con esto poco estoy definiendo la ley del proceso siempre y cuando. Y esto, acá estoy haciendo un pequeño truco que es que no depende de ley del parámetro. Estoy hablando un poco de una ley que es homogénea. Pero es la que a uno le gusta trabajar. Sencilla, ¿no? Esa complicar por una clase introductoria. Otra notación que uno va a encontrar en el libro es P sub I, y la P sub I de A me va a decir la probabilidad de cierto conjunto, de cierto evento, dado que partir del I. Entonces, cuando aparecen estas subnotaciones, simplemente decir la probabilidad de que una ley, la probabilidad del evento, la base de este evento, dado que partir de ese, entonces yo podría tener diferentes P sub I cambiando el del objeto. Y lo interesante es que uno puede calcular la probabilidad de cierto camino de la siguiente forma. Uno dice la probabilidad de partir en ese punto y la probabilidad por la probabilidad de la primera transición, por la probabilidad de la segunda transición, por la probabilidad de la tercera transición, hasta la transición de décima, y eso te da la probabilidad de observar exactamente ese camino. Ahora voy a reconstruir completamente ese historia. A ver cuál era la probabilidad de la base de ese camino versus. ¿Ya? Y con eso ya estamos un poco. Voy a ver algunos ejemplos para poder cerrar. Hay bastante más definiciones, pero las vamos a dejar lo voy a pasar a Héctor para que le suba la diapositiva y así podemos seguir mañana. Algunas de ellas las voy a ver rápidamente mañana para poder ganar.
Sí, entonces acá es cuando uno vería, por ejemplo, una marcha aleatoria clásica, es suponer que estoy en el océano Atlántico, pensemos, más bien pensemos en el mar Mediterráneo, un mar muy tranquilo, no es como muchas mareas verticales. Y lo que quiero es ver la posición de una partícula de plasma. ¿Sí? Entonces, en una vertical, solamente su posición en su distancia hacia el fondo marino. Tamaño del plancton, en el peor de los casos, son 10 centímetros, va desde 5 micras, es algo bastante pequeño, y la profundidad media del Atlántico son 3.300 metros. O sea, puedo asumir que es 6. Sin ningún miedo puedo decir que es 6 años infinitos, en verdad. La probabilidad de que ese plancton toque el fondo o llegue al origen si parte de la mitad es bastante seria. Así ahí yo hago un supuesto, pero un supuesto razonable, informado, saber que la dimensión de 5 micras versus 3.300 metros no va a llegar más arriba. ¿No? Y ahí es donde podemos decir la realidad la estoy cuadrada. Es como, ¿qué le pasaría a una hormiga si la mando a caminar desde la Tierra al Sol? Es infinito, sabe que no llega a llegar. Eso es como son las simplificaciones. Si los desplazamientos son independientes entre ellos, voy a poder decir que toman una unidad de espacio para arriba y para abajo, por lo tanto la probabilidad de subir va a tener cierta probabilidad, la probabilidad de bajar va a ser 1 menos esa probabilidad, y aquí yo podría decir, bueno, si hay una corriente ascendente, entonces esta partícula de plancton tiene una mayor probabilidad de subir a que bajar, y en ese caso mis probabilidades de transición van a ser la probabilidad de pasar de ahí a I más 1, ¿sí? O sea, no las palabras, la probabilidad de que en el siguiente paso, dado que estaba en el I, la probabilidad de que el siguiente paso sea I más 1, dado que estaba en el I, va a ser P, y la probabilidad del salto, la probabilidad de bajar va a ser 1 menos 1, y la probabilidad de que en ese intervalo me pegue 2 saltos es esta de las fotos que estoy tomando lo suficientemente pequeño como para que no haga 2 saltos en un mismo intervalo. O sea, estoy haciendo fotografías lo suficientemente cercanas una de la otra. Y también podría incluso incorporar lo que dices tú, al tener una prioridad de quedarme. Entonces, en ese caso, el salto podría ser 0 y tendría P1, P2, P3, y la única, la diferencia es que P1 más P2 más P3 tiene que ser 1. Entonces, yo tengo que subir, de bajar y de quedar. Y podríamos incorporar esta noción de que se puede quedar exactamente en la misma posición, porque en ese caso, ¿cómo lo justificaría? El intervalo de tiempo que estoy considerando es tan pequeño que hay veces que no alcanza a ser. En vez de estar mirando en segundos, ahora lo estoy mirando en nanosegundos. Lo más probable es que este gol en un segundo está exactamente lo mismo y voy a tener que esperar mucho para que se pegue un salto, por lo tanto la probabilidad es tal. ¿De qué depende la probabilidad de lo que está observando? Absolutamente lo que está observando. Si está trabajando en un contexto empírico, si está trabajando en un contexto teórico, te puede dar alguna estructura de la probabilidad de caso. Depende mucho de lo que estemos diciendo. Y ahí tenemos completamente caracterizadas esta cara, ¿cierto? Tengo algunas más. Creación de recursos, que también lo mencioné en algún momento, pero digo la inserción de recursos, cero. Acá yo voy a asumir que estoy midiendo la cantidad de recursos en un cierto lugar, en un parche, y yo sí tengo control de cuántos recursos puedo incorporar el sistema en cada uno de los intervalos de tiempo. Ya, lo que no tengo es control sobre cuánto consumen los organismos, que puede salir la red. O sea, el organismo puede en un intervalo de tiempo tener mucha hambre y comerse todos los recursos, o puede haber estado viviendo y no haber comido recursos. Lo que sí sé es que hay una cierta probabilidad de que consuma una cierta cantidad de recursos en un intervalo de tiempo. Entonces, lo que pasaría en ese caso es que la cantidad de recursos en el siguiente paso va a ser exactamente igual a la probabilidad de recursos en el paso anterior, más los que le incorporé, menos los que se comieron. Y este más me está diciendo que no puedo pasar para negativo. Esto me trunca. O sea, si cierta suma me da negativo, entonces lo trunco en cero porque no hay recurso. Si no, es la cantidad que me tenga que dar. Entonces, ese más lo único que hace es decir que si el Zn, lo que consume, es mayor a lo que había, más lo que ingresé, entonces me quedé sin comida. Si piensan en la mascota favorita de ustedes, perro, gato, lo que sea, le di 3 pellets y tenía mucha hambre, no es que se haya comido el plato de plástico donde eché los pellets, sino que cuando voy a mirar el plato de plástico no le queda nada. Por mucho que haya querido consumirlo. Entonces, eso es un poco lo que estoy diciendo. Ya, entonces, en este caso, Xn evidentemente es una secuencia de marcos, porque solo dependo de dónde estaba, y esta es una variable aleatoria independiente de todo. Entonces, no depende del pasado, depende simplemente del hambre que tenía en el momento en el cual estaba haciendo la observación, y los recursos son las constantes, y ahí no hay ningún problema. Incluso los recursos no podrían ser aleatorios, también tienen una cierta distribución. La secuencia va a ser de Markov y cumple esta propiedad, incluso uno puede calcular explícitamente las propiedades de transición.
Pasar desde el estado I al estado 0 significa que tenía hambre. Así que sería el evento, sería la unión de todas las posibles resultados, los cuales tenía más hambre de la comida disponible. Eso es lo que me está diciendo. Y como son muchos eventos, ¿sí? Porque todos los Z pueden tomar valores, tal vez cada vez menos probable, lo que hago es la probabilidad de todos esos eventos, que va a ser la sumatoria de las probabilidades de cada uno de ellos. Entonces ahí hay una noción de Schoenberg. Que pase de I a J va a ser la probabilidad de R más I menos J, cuando este toma el valor J, ¿cierto? Ahí, un segundo. Que hambre, tenemos la criatura, el tiempo es más uno, son independientes, y además sí, de todo, son independientes de todo. Son procesos absolutamente independientes. Sí, el ejemplo de la mascota no es de todo, ¿cierto? Sí, efectivamente depende del año anterior. O sea, si teníamos chance, le digo que comida, en la siguiente probablemente tiene más hambre. Y está muy enojada, y el gato ya me está arañando y fue a mi casa, a mi puerta y empezó. Pero bueno, asumimos que no es el caso. Entonces, ¿cuándo tengo una probabilidad de transición? Cuando el J es menor que lo que podría consumir. O sea, si tengo menos hambre de lo disponible, ahí sí hay una probabilidad positiva de que haya una transición. Y si no, me paso a hacer. Después ya es imposible. O sea, pegar saltos los cuales asuman poder exacto, no pasa. Entonces ahí tengo otro ejemplo que es bien como básico, pero que hace sentido de qué nos referimos cuando estamos hablando de probabilidades de Markov. Y qué es lo que me interesaría acá es ver cuántas veces vuelvo al cero. ¿Cuánto tiempo me demoro en extinguir este proceso? Esas son las preguntas que nos interesan mirar. Las mismas que intenté inspirar con la marcha aleatoria son las que uno empieza a mirar acá. Y esas son las preguntas que se plantea y que matemáticamente no. Proceso de ramificación. Estos modelos se construyeron a partir de estudiar generaciones sucesivas, o genealogía, y designemos xn el tamaño de una población en un instante n. N en este caso pensémoslo como generación. ¿Ya? Entonces, lo que me interesa es ver cómo paso de la cantidad de individuos de una generación a la siguiente. Lo que digo es que cada uno de los individuos, del I1 hasta el xn, va a dejar descendencia, y esas descendencias son variables aleatorias que son independientes de todo entre sí, pero que tienen una cierta distribución. ¿Ya? Entonces, en el siguiente paso, lo que yo digo es dejar descendencia. O sea, esa generación ya no la considero, pero considero solo su descendencia. Entonces, miro a los padres, miro a los hijos, miro a los hijos de los hijos. Lo único que tengo que mirar es para cada padre cuántos hijos tengo. Cada padre cuántos hijos dejó, cada padre cuántos hijos dejó, son independientes, pero no son. No hay hombre y mujer, sino que son una descendencia genética o de bacterias que en este caso sería CP2, sería fome, entonces que pueden dejar más de esporas. Y ahí lo que voy a decir, mi siguiente valor va a ser la suma desde 1 hasta la cantidad de padres, la cantidad de individuos que tenían la generación anterior, de los hijos de cada uno de ellos. Entonces ahí efectivamente estoy contando cuál es el tamaño de la población. Y eso claramente es una cadena de Markov, uno puede calcular las probabilidades de transición. Por ejemplo, si les digo, si esta variable aleatoria con probabilidad 1 es 1, ¿qué le pasa a esa población? Si esta variable aleatoria con probabilidad 1 es 1. Sería constante. Sería constante, porque eso se me estaría diciendo que cada uno de los padres solo puede dejar una descendencia. Con probabilidad 1, entonces se está reemplazando eso mismo, esa población es constante, y si voy con el concepto de neutralidad, no veo ningún tipo de diferencia entre una caso. La misma cantidad de individuos se pone. Si la probabilidad de no dejar descendencia fuera 1, en una generación se acaba, los K3, ¿cierto? Y después, este proceso es interesante porque uno empieza a jugar con la suma de la probabilidad de no dejar descendencia, la probabilidad de dejar descendencia y cómo eso suma 1 de una u otra forma. O si le sobra, cómo eso carga el 2. Entonces ahí uno empieza a calcular en qué momento que hay un umbral crítico en el cual la descendencia empieza a crecer, o se estabiliza, o qué cosas pueden uno empezar a jugar. E incluso uno puede hacer depender estas variables del tamaño de la población. Entonces, si estoy pensando en un modelo logístico de ecología donde tengo una capacidad de carga, yo podría decir que la cantidad de descendientes va a ser grande al principio, mientras hay recursos, mientras mi población no es mucho más grande que la capacidad de carga, pero en el momento que llegué, estoy cerca de la capacidad de carga o estoy pasado a la capacidad de carga, entonces mi capacidad de dejar descendencia cada vez más pequeña,
Y entonces ahí voy controlando que el tamaño de la población colapse frente a lo que yo quiero. No sé si sería la cosa. Si este modelo me permite ir jugando con I que no sean exactamente lo mismo. Sí tiene cierto que sean independientes, pero tienen que ser independientes. Voy jugando con su distribución a medida que le quieren acá. Y otro de los procesos de nacimiento y muerte. En los procesos de nacimiento y muerte yo voy a tener una cantidad de individuos y cada uno de los intervalos yo les permito o que nazcan o que mueran con cierta probabilidad o que se queden. En este caso lo explícito. Y lo que voy a decir es que la probabilidad de pasar, de tener un nacimiento va a ser igual a una cierta probabilidad de tener un nacimiento, la probabilidad de tener una muerte es igual a la probabilidad esa que me estoy dando y la probabilidad de quedarme en esa, y con esto también voy a empezar a jugar al tamaño de la población, pero ahora pensando en que cada uno de los intervalos selecciona otro individuo y hago que ese nazca, muera, o sea, que tenga una descendencia, que muera o que se quede exactamente. Ahí tengo una noción diferente en la cual no estoy matando la generación del individuo, un proceso de otro, sino que le estoy permitiendo a cada uno de ellos cierta probabilidad de tener descendencia. Y si esto lo hago depender incluso al tamaño del intervalo, que hago el mañana que después van a ver con Leonardo, puede tener procesos de branch. Pero si más encima ahora no solo la probabilidad, sino por el tamaño del intervalo, y es de alguna forma son independientes de la información que estamos en uno y otro, lo que van a empezar la distribución de los saltos va a cumplir una distribución exponencial, vamos a ver con esta unidad anterior y va a aparecer una unidad de Poisson rápidamente. Entonces vamos a ver. Traía más simulaciones, de hecho traía la urna de Erispes y el análisis cualitativo, pero creo que estamos más o menos en tiempo pasado. Como Menos 5 minutos, pero en general hay muchos más procesos en los cuales uno puede trabajar y uno puede simular la tasa de Markov, que una vez entendiendo las probabilidades de transición, incluso si no tengo idea de matemática, si yo tengo bien claras las probabilidades de transición, eso lo puedo simular. Y las preguntas las puedo después mirar desde el punto de vista de la simulación, más que desde el punto de vista teórico en el cual tengo que escribirlo y hacerlo. Así que permiten esa flexibilidad. Eso es por hoy. Les dejo la diapositiva para que lo lean y preguntas después del café para que no nos atrasemos con el siguiente. O en el café, para que no nos atrasemos con el siguiente. Bueno, lo he entrevistado, pero no puedo no enfatizar de que una de las grandes potencias que tienen las cadenas de Markov con los procesos estocásticos como herramientas de modelación es que si bien a veces la solución analítica requiere saber mucha matemática, para hacer las simulaciones no es tan difícil como pueda parecer, y eso permite hacer estudios cualitativos bien interesantes, o sea, al menos tiene una idea de cómo, hacia dónde van las cosas, se puede a partir solo de simulaciones. Y computacionalmente no son muy costosos los modelos mercurianos. Ya, no estoy seguro, así que déjenme chequear, pero creo que tenemos café, ¿no? Y de todas maneras tenemos café después de la siguiente clase. Bueno, en cualquier caso retomamos en 12 minutos para que no nos haga feo. El café, así que un valiente a tener que bajar y hacer todo lo que el tutor de tutor. Está bueno. Ah, está mal. No, es que yo no queramos, pero yo sí también, pero es que ahí 2 minutos después no puedo abrir eso.
Que del Puedes decir ahí Pasa, todo el pasa. rato que- Desinstalar y vuelvo al internet. A mí, honestamente, la verdad que me molesta cuando se me cae el internet y me armo de toda la paciencia del mundo para llamar a la compañía. Se la cual me hace. ¿Sabes qué? ¿Aló? Sí. Sí, oye, mira, ya Salimos al revisé. tiro. Ah, Salimos pero al tiro. dejémoslo, Sí, porque- dejemos para que pueda- Para que dejemos para dejar no, las cosas. yo voy a tomar acá. ¿Pero te vas a quedar acá adentro? Sí. ¿Todo el rato? Ah, ya, entonces dejamos abierto. Pero no me has mandado la cuestión. Sí, te lo mandé tu mail. Ah, Sí, va a quedarse gente adentro. Sí, Ah, ya. gracias, disculpe. Ya. No. a ver. Oh, espera. Yo no sé. Nico. Digo, cuando tengo que llamar para decir, ¿aló? Sí, mira, ya lo desecho, ¿sí? Ya lo prendí, verifiqué que esté conectado, tengo luz, la verdad, Tienes que está dejarme funcionando, entrar. pero eso. se cayó de tu parte. Sí, pero verifique que esté enchufado. ¿Sabes No, qué? sí, ya lo Yo- hice. yo voy a decir un segundo comentario extremo del día. A mí BTR. Y yo me cambié. A BTR. No, me O cambié. DBTR.